Bienvenidos a De Historia Universal. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la Guerra Fría. ¿Qué fue este conflicto que abarcó casi la mitad del siglo XX y transformó al mundo? Tuvo dos grandes contendientes. Por un lado, Estados Unidos, y por el otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética. Lo que tenemos que tener presente, y muy importante destacar, es por qué se denominó Guerra Fría. ¿Por qué no caliente? ¿Tenía algo que ver con el clima, con los pingüinos, con que estaban cerca de los polos, los países o las superpotencias principales? No, no tiene nada que ver con esto, sino que es por la naturaleza del conflicto. Al contrario de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias se enfrentaron directamente, en este caso no va a suceder así. Y hay una respuesta para eso, y es la bomba atómica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya llegando a su fin, Estados Unidos utiliza para hacer rendir a Japón en dos ciudades, Nagasaki e Hiroshima, la bomba atómica. La primera vez que se utiliza un arma con semejante poder, el poder del átomo, el poder del sol, como se decía en su momento. Este poder tenía la capacidad de destruir como ningún arma hasta ese momento ejércitos enteros. Por lo tanto, cualquier táctica, cualquier movilización de millones de personas no tenía sentido entre las grandes potencias. Por eso evitaban enfrentarse directamente para ir a un colapso total o una guerra nuclear. Estados Unidos va a tener el monopolio de esta arma hasta 1949, cuando la Unión Soviética finalmente va a poder desarrollarla y se equilibran las dos superpotencias. Pero vamos a presentar a los protagonistas de este enfrentamiento que va a abarcar mucho más que un enfrentamiento bélico y por supuesto, como digo, no podían enfrentarse directamente, así que van a enfocarse en el resto del mundo, los otros países, para poder sumarlos e influenciarlos a su bloque. El mundo se va a dividir en dos grandes bloques. Por un lado, el bloque capitalista o occidental y por el otro lado, el bloque comunista o socialista liderado por la Unión Soviética. Ambos bloques van a formar el mundo bipolar, dos polos, dos posiciones ante el mundo, dos formas totalmente diferentes, dos formas de gobierno, sistema político, sociedades, economía, dos formas de organizar una sociedad totalmente opuesta e irremediablemente enfrentadas. Pasemos a ver, nuevamente como dije, a los protagonistas. Por un lado, tenemos a Estados Unidos. La forma de gobierno de Estados Unidos es la democracia liberal, es decir, una democracia multipartidaria que hace hincapié en los derechos del individuo por sobre el Estado. A no confundirnos, si Estados Unidos tenía que apoyar dictaduras, no tenía ningún problema mientras sean enemigas de la Unión Soviética. Esta era la lógica de la Guerra Fría. Pero, si podía elegir, prefería apoyar los gobiernos de democracias liberales como el suyo propio. Su sistema se proponía como ejemplo de sistema ideal. Por el otro lado tenemos la economía que proponía el bloque capitalista. La economía era la siguiente, es la capitalista, como la palabra lo dice. ¿Pero qué significa esto? Significa que hay una preponderancia del mercado en distribuir los bienes y definir quiénes triunfan y quiénes no, qué se vende y qué se compra y qué precio tiene. Existe la libre empresa, pero también, bajo las ideas keynesianas que no dan para explicar en este video tan corto, también la intervención importante del Estado. También vamos a hablar de las agencias de inteligencia. La agencia de inteligencia tiene como principal objetivo hacer inteligencia. ¿Pero qué significa esto? Significa que espía, roba, asesina políticos importantes, trafica armas para los aliados, etc. Todo lo necesario para triunfar en el exterior y para evitar que la inteligencia extranjera ataque. ¿Cómo se denominó esta agencia? ¿Cómo se denomina esta agencia hasta el día de hoy? Es la CIA, por sus siglas, Agencia Central de Inteligencia. Lo que sigue, y que podemos destacar, es la asistencia de posguerra que dio Estados Unidos a los países europeos. Va a haber otras en otras regiones del mundo, pero la más característica es, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza el Plan Marshall, denominado así por su ministro de Economía. Marshall, este plan, consistía principalmente en créditos blandos, créditos muy baratos, otorgados a las grandes potencias para que se recuperen la Europa occidental rápidamente.
¿Lo hacía por bondad? No, realmente lo hacía por necesidad. Porque principalmente tenía un enemigo que era la Unión Soviética, y en los países pobres donde hay grandes necesidades las ideas comunistas prendían mucho más fácil. Por lo tanto, una recuperación rápida de Europa permitía frenar el comunismo. También, por el otro lado, permitía crear un mercado capaz de absorber las producciones industriales de Estados Unidos. Vamos a hablar de la alianza militar de Estados Unidos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización militar va a tener varios países occidentales, sumado Canadá, sumado Turquía y otros países que se van a ir sumando durante la Guerra Fría y que se siguen sumando hasta el día de hoy porque es una alianza militar a nivel global que todavía sigue vigente, que surgió de una manera de enfrentar, de frenar el avance comunista. Si atacabas a uno de los miembros de la OTAN, era declararle automáticamente la guerra a Estados Unidos, ¿sí? Si la Unión Soviética o cualquiera de sus aliados atacara a alguno de sus aliados, automáticamente se desataría la Tercera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar sobre el bloque socialista o comunista y su líder, la Unión Soviética. La forma de gobierno que proponía la Unión Soviética era la forma stalinista, pero vamos un poquito más allá. Ellos se denominaban democracias populares, porque consideraban que gobernaba directamente el pueblo y consistía en o un partido único, comunista o socialista, o un partido único y algunos otros partidos habilitados por el partido único y el Estado, pero también de ideología comunista. Es decir, si pensabas de otra manera, no podías tener tu representación ni tu partido, ¿sí? La gente iba a votar, había elecciones en la Unión Soviética o en los países que siguen siendo comunistas, hay elecciones, pero las elecciones están limitadas a una sola opción ideológica. Por el otro lado está el sistema económico comunista, que comunista es un término bastante debatible porque nunca llegaron al comunismo del que hablaba Marx, que tampoco da para explicarlo acá porque es muy largo de explicar. Vamos a hablar de economías planificadas o socialismo real, que es lo que se aplicó. Economía planificada, al contrario del mercado, que la oferta y la demanda establecen los precios y organizan la distribución y el consumo de los bienes, acá lo organiza directamente el Estado. Lanzaban grandes planes, normalmente se denominaban planes quinquenales, y en estos planes establecían cuánto producir, a qué precio vender, todo lo organizaba el Estado. De ahí la palabra economía planificada. Vamos a hablar ahora del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME o Comecon, que era la alianza económica que había desarrollado la Unión Soviética para contrarrestar el Plan Marshall, que obviamente ninguno de los aliados de la Unión Soviética había optado o había aceptado. La Unión Soviética no tenía el poder económico para poder otorgar ayuda financiera, entonces lo que creó fue un comercio común, es decir, las economías se fueron industrializando, fueron produciendo lo que la Unión Soviética iba necesitando y se formó una especie de comercio común, ¿sí? Donde se cobraba menos aduanas, se daba ayudas o mejores precios para la compra a los miembros del Comecon, que primero fueron los países de Europa Oriental y luego se irían sumando países como Cuba o Vietnam. El Comité para la Seguridad del Estado, que era la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, o más conocida como la KGB, cumplía las funciones igual que la CIA, con un poquito más. Aparte, funcionaba como una policía política dentro del mismo Estado de la Unión Soviética y de sus satélites, ¿sí? Si vos distribuías propaganda no comunista o discutías los postulados del partido, probablemente te harían una visita a algún miembro de la agencia de la KGB. Luego no se diferenciaba, buscaba recolectar información, infiltrarse, asesinatos políticos, etc. Lo mismo que hacía su equivalente en la CIA en Estados Unidos. Finalmente vamos a hablar de las alianzas militares, de la alianza militar principal que compensaba lo que iba a ser la OTAN del bloque capitalista y se denominó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia incluía principalmente a los países de Europa Oriental y cumplía la misma función, ¿sí? Si atacaban a uno, se desataría la Tercera Guerra Mundial.
Para ir finalizando y remarcar lo que va a venir, lo que vamos a explicar en los próximos videos, cabe destacar que como no se podían enfrentar directamente, su objetivo era demostrar su superioridad, que su sistema era superior al del adversario. De ahí tenemos los ejemplos de lo que va a ser la carrera armamentística, las demostraciones de producción y que se superaban año a año entre unas y otras, intentando superar entre un bloque y el otro los logros económicos y sociales, y por supuesto la carrera espacial, que es la más conocida de todas, que ahondaremos en videos posteriores. Igualmente el desarrollo bélico no fue menor durante todo el conflicto de la Guerra Fría. Podemos tener un montón de intervenciones de un país y del otro, y cuando uno intervenía del otro, el otro ayudaba a su adversario, como lo va a hacer Afganistán, Vietnam, Corea, Cuba, etc. Tenemos un montón de ejemplos y he nombrado solamente los principales o los más conocidos. También hay que destacar que mientras se desarrollaba la Guerra Fría, se da otro proceso diferente, pero que a la vez está muy atado a todo este periodo, que es la descolonización. Los países europeos habían formado una larga serie de colonias y comienza después de la Segunda Guerra Mundial, tras su debilitamiento, a descolonizarse. Algunos países se descolonizarán a través de la paz y otros a través de la guerra por la independencia. Pero es un terreno fértil para las superpotencias para lograr sumar aliados y zonas de influencia. Cuando un país se sumaba a uno de los bloques, el otro automáticamente se lanzaba a apoyar al opositor de cualquier manera, ¿sí? Si el opositor era con fines pacíficos, los ayudaba económicamente, y si el opositor era con fines bélicos, obviamente el tráfico de armas era lo que estaba al orden del día. Si te ha gustado el video y quieres ver las etapas de la Guerra Fría y cómo se desarrolló todo este conflicto, te invito a que te sumes dentro de 2 semanas a la segunda parte de este video. Dale suscribir, compartir y por supuesto te espero una vez más en este canal que es de Historia Universal. Muchas gracias y hasta luego.